Lo primero de todo, mencionaros, a ver si lo tenemos, que era aquí, sí. Ya decía Isaac Newton que si he logrado ver más lejos ha sido porque se ha subido a hombros de gigante. Precisamente por esto, y en el momento en el que estamos aquí, os quiero dar las gracias a todos los que habéis organizado este tipo de webinar, y no solamente a los que lo habéis organizado para dar voz al trabajo que ya se ha hecho y que esto nos pueda ayudar a seguir construyendo encima de él, sino al inmenso y diría incluso titánico trabajo que se ha hecho para la creación del papel, lo cual nos permite estar debatiendo de estas cosas y empezando a pulir ciertos hilos y que poco a poco, como si fuese un embudo, fuésemos llegando a ese resultado que creo que todos los que estamos aquí compartimos. Y es que la población, por el tema del sedentarismo, por el tema de la inactividad, se está volviendo de una manera un poco más fragilizada o patológica en ese sentido, y creemos que, bueno, desde la actividad física, el ejercicio físico puede ser un gran aliado. Así que gracias a todos por estar aquí y darnos visibilidad. Y además, una de las cosas que creo profundamente es que todos los profesionales intentamos siempre tomar la mejor decisión posible con la información que tenemos. Creo que nadie que sea profesional, al menos se considere como tal, va a querer tomar malas decisiones o decisiones equivocadas o que no sean óptimas, sino que todos buscamos tener siempre la mejor decisión posible con la información que tenemos. Por eso también os quiero dar las gracias a todos los que estáis ahora mismo en directo escuchando esto, y también a las personas incluso que lo vean en diferido, precisamente porque tenéis la mente abierta de seguir adquiriendo información para esa mejor toma de decisiones, y esperemos estar a la altura un poco de las expectativas que teníais. Para adecuarnos un poquito a lo que mencionábamos inicialmente y que esta charla sea eminentemente práctica, voy a intentar resumir y sintetizar toda la información en qué me hubiese gustado a mí saber antes de haber cogido la coordinación de las unidades. Porque creo que es no solamente a nivel un poco más general del proyecto, de todos esos flecos, sino a nivel operativo y técnico, qué hubiese necesitado saber para poder llevar a buen puerto el proyecto de la unidad de activa de ejercicio físico, en este caso en Almería. Para eso, el momento que me llaman para decir, oye Álvaro, ¿quieres coordinar la unidad activa de ejercicio? Que ahora veremos dónde llega eso. Con esa noticia, buena noticia y muy ilusionado, vinieron un mar de dudas. Muchísimas preguntas que a priori no había respuesta. Quiero pensar que era porque éramos proyecto piloto y no teníamos respuesta a ella, pero sin duda muchísimas preguntas que posiblemente también tengáis todas aquellas personas que estáis planteando en un momento determinado montar una unidad, y que quiero ir detallando en algunos de los aspectos, ver al menos nosotros desde Almería cómo la hemos ido abordando. Preguntas tan básicas en algunos sentidos de dónde vamos a entrenar, qué tipo de material necesitamos, cuál va a ser el perfil del paciente, deportista o ciudadano en definitiva, quién va a ser el entrenador, cuál va a ser la metodología exacta de entrenamiento y cómo se va, por supuesto, a supervisar y reportar todo el proceso. Aquí deciros que de todas estas preguntas que realmente que van confeccionando la puesta en práctica de la unidad, hay una, por encima de todo, que es para mí la más importante, y es la que en algún momento tendremos que abrir un poco el melón porque es la más polémica, en la que necesitamos no solamente información para poder abordarla, sino en un momento determinado tener la valentía de tomar un posicionamiento y siendo consciente y, por supuesto, siempre abierto a evaluar y reevaluar y mejorar nuestra información para tomar decisiones. Pero para mí es una que es la más importante de todas, y es porque una vez que esa pregunta la resolvamos, el resto van a ir cayendo como pieza de dominó. Todas las otras preguntas que hemos puesto se van a ir, como digo, resolviendo de manera bastante efectiva y vamos a tener un camino muchísimo más claro. En eso, sí comentaros que el momento en el que, con la cantidad de dudas que llegaron en el ayuntamiento, a través sobre todo de Antonio Casimiro, cuando venía esa amalgama de preguntas de qué hacemos y cómo abordamos la unidad de activa de ejercicio físico, precisamente porque había muchas preguntas y en este caso pocas respuestas, es cuando aparecemos, yo en este caso como coordinador de la unidad, y aparece la Universidad de Almería, porque teníamos gran parte de esas respuestas. Como decimos, creemos que como proyecto piloto, desde el papel no se nos daban esas preguntas específicamente concretas y, como ya ha mencionado la compañera anteriormente, porque efectivamente se tiene que adaptar al entorno y a la situación de cada uno de los municipios, y como proyecto general tiene que tener una línea lo suficientemente abierta para que luego la vayamos concretando. ¿Y por qué en este caso acuden a nosotros? Ya habéis mencionado el compañero, no soy trabajador del ayuntamiento, de diputación, de ninguno de estos organismos, sino que soy un investigador que trabaja en la universidad desde hace 7 años. Específicamente, mi trabajo en estos 7 años ha sido la creación de modelos de implementación de programas de ejercicio físico en la salud en diferentes poblaciones,
población sedentaria, población adulta, incluso poblaciones con daño cerebral que estamos trabajando en algunos de esos proyectos. Entonces, en todo este desarrollo hemos diseñado muy bien esa metodología de implementación de estos programas y gracias a haber estudiado durante tantos años y llevándola a la práctica, es donde teníamos esas respuestas que ahora iremos detallando un poco para poder arrojar un poco de luz y que esto sea eminentemente práctico, como decíamos. Pero para que simplemente veáis un momento y que podamos realmente apoyarnos en ese trabajo anterior que decíamos, yo soy el coordinador de un programa en la universidad del cual hemos extraído toda la metodología de trabajo, de implementación, la captación de entrenadores, la formación de entrenadores, la metodología, es decir, todo esto se viene desarrollando bajo el programa de UAL Activa, en el que cada año estamos entrenando a 300 usuarios en nuestra actividad. 300 usuarios, 50 grupos de entrenamiento solamente en este programa y para ello con 20 entrenadores. Eso los quiero mencionar porque actualmente en la unidad activa de ejercicio, solamente en la primera intervención, hemos tenido a 8 pacientes y hemos podido ser muy detallosos en toda la evaluación, en todas las sistemáticas de trabajo y en algún momento se podría decir, bueno, es que eso se puede conseguir porque son muy poquitos pacientes. En este caso, mencionar que toda esa metodología se aplica también en este tipo de trabajo. Cualquiera que tenga algún tipo de actividad, centro deportivo, o al menos conozca lo que podrían ser este tipo de programas, 300 usuarios, 50 grupos de entrenamiento, no es una cosa ninguna salvajada, es una cosa bastante normalita, pero sí hay una pequeña maldición que tiene este programa, que es lo que nos hace único y precisamente es lo que nos ha obligado a desarrollar todos los modelos de trabajo para poder responder con total seguridad, garantía, las preguntas que mencionábamos. Y es que cada 10 meses tengo que renovar el 100% de la plantilla. No puedo retener talento y tengo que estar creándolo constantemente. Y además, esos entrenadores tienen que ser alumnos sin formación, sin experiencia y sin, la mayoría de ellos, nunca haberse puesto delante de un profesional o de un grupo de entrenamiento. Esos equipos, esos alumnos que lo hemos desarrollado, la formación, la implementación de la metodología, han sido los que un año después, es decir, recién titulados y habiendo pasado el curso que proponía el PAPEF, han sido los entrenadores de esta intervención y van a seguir siendo los entrenadores de la unidad de activas de ejercicio. Y no solo eso, sino que también todo ese trabajo lo estamos documentando en el canal de YouTube, donde podéis ver exactamente el nivel de resultados. Porque si llevamos 7 años con 300 trabajadores, porque las cosas se están haciendo realmente bien, tanto para trabajadores, en este caso usuarios, como alumnos. Y esto es uno de los primeros mensajes, uno de los primeros aprendizajes que hemos obtenido, y es que ese mismo sistema de documentación lo hemos aplicado también a las unidades activas de ejercicio, porque creemos que son los propios ciudadanos, los propios pacientes, los propios deportistas, los que van a ser los mejores promotores de lo que estamos haciendo. Y además, creo que no solamente que tenemos que darles voz para exponer el programa que se está ejecutando, para que los propios ciudadanos sepan que sus impuestos están destinados a elementos que realmente les pueden cambiar la vida a muchísimos ciudadanos, sino también porque hay que ser valientes a la hora de escuchar qué es lo que dicen nuestros propios ciudadanos de los programas de intervención. ¿Cuáles son las ventajas que han encontrado? ¿Si estamos consiguiendo los objetivos o no? ¿Cuáles son los elementos de mejora? En estas entrevistas que publicamos, estando en oculto porque todavía era un proyecto piloto, que creo que más de una persona de las que está aquí ha visto ya ese tipo de vídeos, precisamente os animamos a que documentéis el proceso porque nos puede ayudar a todas las otras partes a seguir aprendiendo lo que se está haciendo. Pero bueno, volvamos a lo que decíamos, evidentemente práctico. Os he querido poner un poco esta trayectoria porque el momento que nos llovió esta cantidad de dudas y de preguntas, nosotros teníamos claro cada una de ellas y el por qué lo hemos seguido haciendo, porque lo dicho, lo hemos estado aplicando ya durante muchos años en las universidades. En este caso, ¿dónde entrenamos y qué material necesitamos? En este caso no es la sala la que estáis viendo en pantalla, exactamente la que tenemos, pero sí la he puesto porque es muy parecida al espacio que tenemos. Hemos estado entrenando y vamos a seguir entrenando en la Unidad Activa de Ejercicio Físico de Almería en un espacio de solo 25 metros cuadrados. Dentro de ese espacio totalmente diáfano, que como mucho lo que tenemos sí es una bicicleta estática, a nivel de material un poco más fijo, pero ahí podemos entrenar con grupos de 5 personas sin ningún tipo de problema. El resto del material que hemos equipado, todo viene con el dinero que nos daba la subvención, mancuernas, kettlebell, esterillas, foam roller, todo material muy liviano que podamos tener almacenado en un momento determinado y que nos puede dar una alta versatilidad.
Sí es cierto que para poder sacarle jugo a todos esos elementos, pues necesitamos unos protocolos de trabajo bastante definidos. Pero el espacio habéis visto que con solo 25 metros cuadrados, que estaba totalmente vacío, no se estaba utilizando para nada, se puede montar una unidad que sea totalmente funcional y con el material que se pueda alcanzar con la subvención que hasta ahora se ha estado dando y creo que se va a seguir aportando. La otra gran pregunta, y precisamente la que mencionaba antes la compañera, es que en la unidad de activa de ejercicio puede venir o debe venir cualquier persona que el ejercicio físico sea beneficioso. Eso estamos hablando de cualquier población, de cualquier edad, en cualquier momento y durante cualquier momento. Creo personalmente que eso es una cuestión un poco inabarcable, porque al final no sé si hasta qué punto el sistema público puede entrenar a toda la población durante el resto de su vida, pero precisamente por eso lo que tenemos que ir buscando son agentes o colectivos donde poder dar esa prioridad precisamente para que todos tengan esa equidad de oportunidades. En nuestro caso, lo que se le seleccionó, hablando con el equipo médico, han sido personas o ciudadanos que tengan entre 55 y 65 años. Queríamos intentar que no estuviesen jubilados porque ya para ello hay mucha oferta deportiva. Aún así, por ciertas características, también han entrado personas que ya están jubiladas. Pero bueno, digamos personas entre 55 años en adelante que además tuviesen al menos uno de los factores de riesgo cardiovascular. Con esa categoría, pues al final personas con hipertensión, diabetes, bueno, todos los factores de riesgo cardiovascular, podía tener uno, podía tener varios, que fuesen sedentarias, que no habían hecho ejercicio o, una cosa importante, es que han probado diferentes terapias de ejercicio físico, apuntando a pilates, a yoga, a otras actividades, pero no habían conseguido adaptarse a lo que sería el ejercicio. Con todo ese objetivo, pues conseguíamos crear ese primer grupo de intervención. Ahora bien, como educadores físico-deportivos y comunidad, le pusimos dos requisitos adicionales a esos criterios médicos y era que, por un lado, su patología estuviese estable. Es decir, que a nivel de medicamento no tuviese ningún tipo de efecto agudo, ya que entendemos que en eso tiene que haber otros profesionales y la variedad en la respuesta puede ser un poco más diferente. Y por otro lado, para en este caso facilitar un poco el trabajo y generar la homogeneidad, es que las personas pudiesen tumbarse y levantarse relativamente fácil del suelo. Sé que esto ya es un desafío para muchas de esas personas con las características que hemos estado mencionando, pero sí que nos permitía con ello desarrollar la metodología de trabajo casi sin ningún tipo de problemática. Aún así, como decimos, esto es el proyecto piloto, la idea es cada vez ampliar tanto la volumen y tipo de perfiles como llegar quizá a esos pacientes que son un poco más complicados a la hora de moverse. Aún así, vemos como en la primera intervención, con esos requisitos, a pesar de ser una gran ciudad, solamente tuvimos 12 pacientes que habían sido derivados por los médicos. Y aquí una cosa que tenemos que mencionar es que todo ese proceso, estamos al menos nosotros desde Almería detectando un cuello de botella importante. Y es que los médicos, que son profesionales que tienen una implicación y una ganas de prescribir ejercicio física inmensa, se están viendo que tienen que producir una serie de informes y un tiempo invertido en esto que en muchas ocasiones no los tienen. Y eso es una cuestión que nos hace llegar que solamente estando en una ciudad grande, en la primera intervención llegaron 12 pacientes. De esos 12 pacientes, 8 fueron los que pudieron entrenar, el resto por disponibilidad de horaria no pudieron entrenar y lo hemos rescatado ahora para la segunda intervención donde tenemos 25 pacientes. Y si veis, esos 8 pacientes, 2 personas de ellas tuvieron una baja del programa. Uno por una cuestión médica, que nos dijeron los médicos que no tenía relación con la práctica de ejercicio físico, simplemente era una cuestión latente que tenía la persona. Y la otra persona por una complicación, podríamos decir, psicosocial de la relación de cómo esa persona veía el ejercicio en la integración de su vida diaria. Aún así, si vemos los porcentajes de asistencia, porque solamente realizamos 20 sesiones de entrenamiento, vemos que quitando a esa persona que se dieron de baja, el porcentaje fue casi de un 89%. Estos son datos un poco para que veamos esa casuística concreta que nos encontramos. Pero la otra pregunta importante sería eso, ¿qué vamos a supervisar? ¿Cómo lo vamos a reportar? Aquí no me quiero detener mucho porque deciros que simplemente en la evaluación inicial ya sacamos más de 200 variables. Estuvimos registrando un montón de información. Creamos incluso una tabla que para nosotros fue una de las cosas más importantes, fue esos momentos wow en las sesiones, donde los propios entrenadores iban registrando ciertos mensajes que de manera espontánea, decían nuestros deportistas, lo cual quiero destacar simplemente dos, que sería el primero y el último, porque coincide siendo la misma persona.
Y es que, fijaros que decíamos solamente 20 sesiones. Eso se hizo más o menos a mitad de intervención, es decir, con 10, 12 sesiones ya había personas que decían que su fibromialgia había mejorado mucho y a pesar de estar en un brote, en un día de los que más fastidiados estaban, se iba de una manera mucho mejor. Esto ya nos está diciendo y le está haciendo descubrir a esa persona que el ejercicio físico les puede ayudar. Y esa misma persona, viéndose capaz de subir la compra de su casa cuando el ascensor se rompía. Decimos que son cambios muy significativos para las personas que tenemos delante en muy poquitas sesiones. Por supuesto, no solamente los cambios más en ese sentido, sino cambios fisiológicos que experimentaran, composición corporal. No quiero detenerme porque al final estos son cambios fisiológicos que lo podéis experimentar, aun siendo en pocas sesiones. Imaginad lo que esto podría ser si nos dilatamos muchísimo más en el tiempo. Incluso de cada sesión y en cada semana vimos cómo habían estado trabajando. Simplemente para que veáis que supervisar y reportar se puede hacer con una cantidad ingente de datos. Pero quiero abrir el melón de esa pregunta que para nosotros ha sido la más importante y la que determina realmente todas las demás, como decíamos, y es el cómo se va a entrenar. Y cómo se va a entrenar de manera específica. No de manera general de que tienen que entrenar, que ya sabemos que cualquier ejercicio físico va a ser positivo, no de manera general de entrenamiento de fuerza, entrenamiento aeróbico, entrenamiento grupal, individual, sino de manera puramente específica. Porque aquí en este sentido hay una frase que, habiéndolo padecido ya en la universidad, de que cada entrenador se dice que cada maestrillo tiene su librillo. Pero en este caso creo que no es una respuesta que podamos tener válida. Por eso digo que es una pregunta a la que hay que afrontar. Y efectivamente partamos de la siguiente premisa. Cualquier tipo de ejercicio físico es mejor que no hacer nada. Eso lo tenemos claro. Cualquier tipo de ejercicio físico va a generar cambios positivos en las personas, tampoco tenemos duda. Pero no todas las metodologías de trabajo van a generar los mismos beneficios en el mismo tiempo. Por eso, si queremos confeccionar y diseñar que nosotros vamos a trabajar en esta unidad con proyectos, digamos, o intervenciones de terapia de choque, podemos decir, en solo 20 sesiones, tenemos que seleccionar la metodología que más beneficios genere en las personas en ese corto periodo de tiempo. Porque no podemos, a nivel de presupuesto, llegar a estar con muchos pacientes durante muchísimo tiempo y tenemos que darle esa parte de equidad y de liberarle ese factor tan importante. Como decía, una vez que tengamos esa metodología bien definida, van a ir cayendo el resto. ¿Qué espacio necesito? El que necesite tu metodología. ¿Qué entrenadores necesito y cómo tienen que estar formados y cuáles son los procesos de trabajo y de evaluación? Exactamente los que sean acorde a esa metodología de trabajo. Y digo que todas las otras preguntas se van a ir cayendo en ese sentido y para que veáis que efectivamente ese es el punto angular del que quiero dejar un poco ahí. Si ahora, si queréis las preguntas, podemos definirlo un poquito más. Pero para mí, como unidad, ha sido lo más importante. Y hemos tenido la valentía de tomarlo, la decisión en la unidad activa de ejercicio, con una metodología clara y específica, porque ya la veníamos aplicando en las universidades. Como decía, iba a poner un vídeo, no me quiero dilatar mucho más el tiempo, pero ya no sé si los compañeros pueden luego pasar el vídeo de la experiencia del usuario. Si Pero no en es muy definitiva, largo, Álvaro, quizás puede ser interesante la experiencia del usuario. sí, es un minuto solamente. Si lo quieres poner, Venga, yo creo que sí, a venga, ver si pues se oye bien. sí quiero que lo veáis porque la pregunta aquí clave es qué le dan valor a las personas y dónde tienen que estar nuestros objetivos como entrenadores o educadores físico-deportivos. Si es en la mejora fisiológica o si es de la mejora en un campo más holístico. Veáis unas cosas que os dicen nuestros pacientes. No se oye, Álvaro. ¿No se escucha? No. Eh, Vale, a ver vale. un momento. Un segundito. No sé si, a ver si ahora se va a escuchar. No, ¿No? no. Vale, pues. eh, Hacemos una prueba y si no. de todas formas, es simplemente unos cortes muy breves del vídeo Vale, grande que ya estaba puesto, por lo cual ahí tenéis vale, mucha más información. vale. Pero, en definitiva, sí os quiero resumírolo porque una de las cosas que nos están diciendo esos deportistas es que el cambio viene en cómo ellos se sienten, en que esas personas, después de estar solamente 20 sesiones, el significado han dicho, wow, no me imaginaba que el ejercicio físico me iba a ayudar, no me imaginaba que iba a poder coger ese peso, no me imaginaba que realmente iba a poder tener este cambio en mi vida en tan pocas sesiones. Creo que es una población que nos vamos a enfrentar a ella como educadores físicos deportivos muy sensible, que puede dar cierto respeto, porque son personas, como decíamos, personas mayores, con patología, en un estado en el que muchas veces los entrenadores pensamos que el mayor miedo es lesionar a una persona. Y hay una cosa mucho más grave que ella,
Y es no solamente lesionar a la persona, que podríamos pensar que es lo más grave, sino hay algo mayor, que es hacer defraudar a la persona con el ejercicio físico. A día de hoy todo el mundo sabe que el ejercicio físico es bueno, pero si no lo hacen es porque creen que no es para ellos. Por eso, intervenciones demasiado largas donde las personas no tengan un impacto directo en su vida, pero que sí mejore factores fisiológicos de frecuencia cardíaca en reserva, valores de triglicéridos, etcétera, están muy bien desde la perspectiva fisiológica, pero no generamos ese cambio de oportunidad que le puede significar hacer ejercicio y descubrir que eso tienen que hacerlo. Nuestro objetivo, por encima de todo, era generar esa adherencia y generarles la necesidad de que vayan a activos comunitarios a seguir entrenando, que no estén en la unidad para darle esa oportunidad. Y eso lo hemos hecho en solo 20 sesiones, pero en la mitad de la intervención ya estaban diciéndonos: mi preocupación es dónde sigo entrenando, porque quiero seguir entrenando y nunca he entrenado. O he probado otras metodologías, he probado otros sitios de trabajo y nunca ha sido como esto. Creo que ese es el gran reto y que responde específicamente a la manera de trabajar. Lo dejo ahí votando en ese sentido. No quiero quitaros mucho más tiempo. Muchas gracias.